la clase. Vamos a trabajar el día de hoy. Me hizo un favor para poder compartir mi pantalla. Ok, Miss. Como le decía, vamos a trabajar un tema que es un tema introductorio. Ya está, Miss. Ya. Bien, jóvenes. Para hablar ahora del curso de biología, pues tenemos que considerar un poco de etimología, el significado de la palabra biología primero. Bueno, biología etimológicamente que proviene de dos voces griegas, donde bio es vida y logo es estudio. O sea que la biología estudia la vida, o al menos todo lo que se relaciona con la vida. Recordemos que la biología, si hablamos de su definición, qué cosa es una ciencia natural que se encarga pues de estudiar los seres vivos y todo lo referente a lo que tenga vida o lo que alguna vez tuvo vida. Por ejemplo, ¿no? La paleontología es una rama de la biología que estudia los restos fósiles. Ahora tú miras, pero el resto fósil no tiene vida. No, pero tuvo en algún momento vida. Entonces, que estudia biología también. La palabra biología surge, jóvenes, gracias a una obra llamada Filosofía Zoológica, planteado por Lamarck. Lamarck fue un personaje que acuñó este término, biología, por primera vez, durante una obra que realizó llamada Filosofía Zoológica, donde daba a entender, pues, donde daba a entender sobre cómo se había dado la evolución del hombre. Pues con esa teoría sobre la evolución, él plantea su obra llamada Filosofía Zoológica. Ahora, para hablar acerca del padre de la biología, tenemos ahí a Aristóteles, padre de la biología antigua, y para la biología moderna tenemos a Charles Darwin. Miss, tengo 3 alumnos en sala esperando entrar. Bien. Profesora, como siempre, ya se les recomendó a los alumnos que ingresen. Desde el lunes estoy pidiendo apellido y siguen con nombre encima. Ese es el detalle. Le decía, chicos, entonces que el padre de la biología es antiguamente, o para la biología antigua, es Aristóteles, y para la biología moderna es Charles Darwin. Los jóvenes. Para poder hablar acerca de un poco el estudio de la biología, tenemos que considerar pues algunas ramas y algunos estudios que se han hecho a través de la historia. Por ejemplo, las plantas son estudiadas por una rama de la biología llamada la botánica. Contiene como representante a Teofrasto. Teofrasto, pues, es el padre de la botánica. Teofrasto. Que estudia, pues, en ese entonces, estudiaba árboles, arbustos y hierbas. Antes se pensaba, pues, que solamente existían 3 tipos de plantas, ¿no? Árboles, arbustos y hierbas. Hoy en día tenemos una clasificación que es un poco más amplia. O sea, quiere decir que hay más plantas para poder estudiar, pero hasta ahí nomás, pues, Teofrasto llegó a investigar, ¿no?, sobre los árboles, arbustos y las hierbas. Recuerda que Teofrasto fue discípulo de Aristóteles. O sea, sus estudios se basaban, pues, a lo que también abarcaba
el alcance de su entorno que Aristóteles. Por eso que él también se interesó por las plantas. Luego tenemos a Alexander Opari, que es pues el padre de la bioquímica. ¿Qué es eso, Miss? La bioquímica es una rama de la biología que estudia todo lo que tiene que ver con la composición química de un ser vivo. O sea, saber cómo estamos formados químicamente nosotros. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo en mi cuerpo carbono, hidrógeno, oxígeno, agua y otros elementos químicos más. Entonces, la bioquímica estudia la composición química que hay dentro de los seres con vida. ¿Ya? ¿Y quién es el máximo representante? Alexander Opari. Alexander Opari. ¿Qué pregunta lo pueden hacer, chicos, por el chat? Si tienen preguntas, observación, algo por el chat. ¿Ya? Bien. La citología es una rama de la biología que estudia todo lo que se refiere a las células. Una célula, por primera vez, se observó por Robert Hooke, donde se utilizó una lámina de corcho, que es una parte muerta del tallo, y se observó pues las células muertas de un tallo. ¿Quién lo observó? Robert Hooke, padre de la citología. Por observar pues por primera vez una célula, fue considerado el padre de la citología, a Robert Hooke. Pasamos a genética. Ya, pero antes de eso, saber que Robert Hooke observó células muertas. Quien observó células vivas fue Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek o Leeuwenhoek observó por primera vez células vivas y lo llamó animáculos, que tenían movimiento. Lo llamó animáculos. Luego tenemos también la genética, que es una rama de la biología que estudia todo lo que se refiere a la herencia o a lo que nuestros padres nos pueden transmitir de generación tras generación. La genética pues tiene como representante a Gregorio Mendel. Así es, Dupin. La citología estudia todo lo que se refiere a las células. No olvidar que las células la célula es la unidad fundamental de vida. O sea, para que alguien tenga vida, o decir yo que ese ser tiene vida, mínimo debe tener al menos una célula. O si no, no es un ser vivo. Ya. La genética, te decía que es una rama de la biología que estudia todo sobre la herencia, lo que nuestros padres nos van a heredar, las características, nuestros genes. Eso lo transmite generación tras generación. Yo puedo heredar los ojos verdes de mi mamá y mi hijo puede llevar los ojos verdes de mi mamá, de su abuelita, o si yo lo heredo, pues lo lleva de mí. Y si la siguiente generación no lleva un ojo verde, ya será para la siguiente o para la siguiente. Pero siempre hay un momento donde la información pues pasa en alguna descendencia. Bien. ¿Quién es representante? Gregorio Mendel. Sí, también hay enfermedades que se pueden heredar. ¿No? Hay enfermedades, por ejemplo, ahí está la hemofilia, el daltonismo, el cáncer. Sí, también hay casos donde cuando hay patologías que se han desencadenado en algunas generaciones, pues se puede volver a desencadenar en otras generaciones, ¿no? De esos mismos individuos. Se puede dar casos. Es una enfermedad hereditaria el cáncer, no es una enfermedad hereditaria, pero sí se puede transmitir, ¿no? Cuando ha habido casos. Es como si esa característica puede aparecer en alguna generación. ¿Ya? Bien. Andrés Vesalio es el padre de la anatomía. El padre de la anatomía significa cortar para ver. Cuando Andrés Vesalio abrió por primera vez un cadáver,
él pudo observar pues lo que había dentro de ese cadáver. Gracias a esa investigación se dio cuenta pues que los cadáveres presentaban estructuras que nunca antes alguien había observado. Por primera vez un cadáver fue abierto por Andrés de Salio. Y cuando las personas se enteraron que este personaje iba a abrir un cadáver, todos fueron a buscarlo para ver pues qué había dentro de un ser vivo, de un hombre, ¿no? Y por favor, el audio, Figueroa, por favor, su audio. Qué bonito. Geografía. Papi. Ya. Como les decía entonces, chicos, por primera vez se observó un cadáver, gracias a Andrés Vesalio. Las primeras imágenes que se pudieron obtener de ese cadáver fueron imágenes dibujadas. ¿Qué no fue fotografías? No, porque en ese tiempo no había ni siquiera luz. Entonces, ahí aparece otro personaje en la época de Renacimiento, donde por primera vez se hizo una recreación, un dibujo, lo que había dentro de un cuerpo humano. ¿Quién lo hizo, Miss? Lo hizo el famoso Leonardo da Vinci. Él fue el primero en dibujar lo que había dentro de un cadáver. ¿Tuvo errores? Sí, tuvo errores. Pero luego, al transcurso de los años, fueron modificándose los errores hasta llegar, pues, como era en verdad un órgano dentro del hombre, ¿no? Pero las primeras imágenes lo dibujó Leonardo da Vinci. Bien. Bien, la taxonomía, aquí, la taxonomía, es una rama de la biología que estudia el orden, cómo clasificar, cómo ordenar. Por ejemplo, ¿no? Hay tantos seres vivos en la Tierra que yo tengo que ordenarlos, tengo que clasificarlos. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir, ya, los hongos están en el reino Plantae. Uno me dirá, no, mis hongos están en el reino, perdón, hongos está dentro de reino fungi. Claro, ¿y por qué? Porque hay características que lo señalan como hongo. ¿Por qué no puedo decir que el hongo está en las plantas, en el reino vegetal? Porque no hace fotosíntesis. Puede ser, ¿te das cuenta? Entonces, la taxonomía lo que hace, chicos, es ordenar tantos seres vivos que hay en la Tierra, ordenarlos según reinos, según otras jerarquías, pero ordenarlos. Entonces busca darle orden a tantos seres vivos que hay en la Tierra. ¿Quién es el representante máximo? Carbón Linneo. Carbón Linneo o Carlos Linneo es pues el representante de la taxonomía. Busca clasificar a los seres vivos. Sus dos principales aportes de este personaje, Carlos Linneo, ¿cuál fue? Reino fungi, sí, reino fungi solamente es todo hongos. Todo lo que es hongos, reino fungi, nada más. Otros aportes que hizo Carbón Linneo, aparte de ordenar, pues, ¿no? Para ordenar hizo dos aportes. ¿Qué aportes hizo? Uno fue la creación de la nomenclatura binomial. ¿Qué es eso, mis? Darle un nombre científico a todo ser vivo. Por ejemplo, su nombre científico es Homo sapiens. De otros animales, pues como como el cóndor, Vulturgryphus es su nombre científico. La cucaracha, Peripleta americanus, y así. Empezó a darle nombre científico a todos los seres vivos para que no generara confusión a la hora de clasificarlo y ordenarlo. Bien. ¿Hasta una pregunta, chicos? ¿Todo claro? Pregunta. Todo claro, Miss. Miss, una pregunta. Todo claro. ¿Cuál era la palabra que significaba darle un nombre científico al... Nomenclatura binomial. ¿Cómo? ¿Cómo era? Nomenclatura binomial. Sus dos aportes de Carbón Linneo fue darle un nombre científico a todo. Se llama nomenclatura binomial. Y otro aporte fue
crear las categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas son darle jerarquías, ¿no? Por ejemplo, el hombre, dominio eucaria, reino animal, filum cordado, o sea, eso se llama categorías. Darle categorías. Es como yo te dijera, a ver, vamos a clasificarte a ti, ¿no? Un decir, ¿no? Un decir, ya, tu apellido es Wilca, ok, entonces yo pertenezco a la familia Wilca, pero también pertenezco a la familia García, porque también soy García, entonces así empiezo a ordenarme, ¿no? Tengo familia Wilca tal, Wilca tal, Wilca tal. Otro apellido García, García tal, García Tillaca, García tal, y así. Entonces empiezo a ordenarme según todos los familiares que yo tengo. Entonces yo estoy formando parte de este grupo y también de este grupo de familia. Entonces empiezo a hacer una categoría. Entonces, eso es las categorías taxonómicas planteado por Carbonell. Son dos aportes, nomenclatura binomial y categorías taxonómicas. Bien, continuamos. Otro aporte, chicos, es la zoología. La zoología es el estudio de los animales y el representante es el famoso Aristóteles. Recordemos que la zoología, pues, es un tema bien amplio, ya que abarca todos los animales, estudia los animales, y aquí el primer representante es Aristóteles. Ahora, dentro de esta rama hay estudios. Tenemos acá la entomología, que es el estudio de los insectos. Y cuando hablamos de insectos, hablamos de los seres vivos más abundantes del planeta Tierra. Y te preguntan, ¿cuál es el animal que más abunda en la Tierra? Los insectos. Los insectos. Luego sí, ¿y quién estudia? Estudia la entomología. Entomología. Luego sigue la elnitología, que estudia los gusanos. Gusanos, ¿como quién, mis? Los gris de tierra, la sanguijuela, la tenia, y dentro del hombre o de los animales, ¿no? Los temátodos son gusanos. La carcinología estudia pues los crustáceos, como qué, mis, como los cangrejos, como el pulpo, como el caracol, son crustáceos. Entonces, la carcinología de los crustáceos. La malacología, aquí está malacología, estudia los moluscos. Ah, chicos, sorry, me he equivocado. Carcinología es crustáceos, o sea, acá están los cangrejos. Malacología es el caracol, es el pulpo, es el choro, ¿ya? Malacología es molusco. ¿Molusco como quién? Moluscos como el pulpo, el caracol y el choro. Carcinología, que es crustáceo, acá es el cangrejo, la araña de mar, el muy, no son crustáceos. ¿Ya? Tener en cuenta eso. La ictiología estudia los peces, como quién, mis, como el tiburón, como la raya, como el jurel, como el caballito de mar. La ictiología estudia los peces. La herpetología estudia los reptiles, como quién, mis, como las serpientes, las tortugas, la iguana, el cocodrilo, el camaleón, el caimán. Herpetología. La ornitología estudia las aves. Las aves. Ornitología estudia las aves. Aves como quién, como el pingüino, como el cisne, como los patos, gallos. Aves. La mastozoología estudia los mamíferos. Los mamíferos, ¿como quién? Como la vaca, el perro, el gato, son mamíferos. Mastozoología. La etología estudia el comportamiento de los animales. La etología estudia el comportamiento de los animales. ¿Quién? La etología. Eto. Bien.
Cuando digo comportamiento animal me refiero como a que, por ejemplo, cuando un macho, una rana macho, por ejemplo, quiere enamorar a una hembra, a una rana hembra, hace comportamientos para atraer a la hembra. Como que hace el sonido del crowbar. El sonido del crowbar es ese sonidito, ¿no? Que hace a nivel de su boca para que la hembra voltee y lo observe, ¿no? Cuando la hembra voltea y mira a la rana, quiere decir que sí quiere aparearse con él. Entonces, ahí es un comportamiento, y lo estudia la etología. En algunas aves, pues lo que hacen es enamorar el macho a la hembra con su plumaje, con las plumas. No, estudian todos los comportamientos. Claro, la etología estudia todos los comportamientos de los animales, todos los comportamientos, todos. Por ejemplo, las aves tienen muchos comportamientos. Uno de ellos es, pues, ayudar a la hembra a crear el nido para la futura llegada de sus crías. Entonces, hay un comportamiento, ¿no? Comportamiento un poco paternal por parte del macho, porque el macho cuida a su cría y cuida a su hembra. Entonces, ahí hay un comportamiento de la etología. El hombre, se puede decir que sí, porque el hombre tiene que considerar un animal. Estamos dentro de mamíferos, somos mamíferos nosotros. Puede que sí también. Ya. Pregunta hasta aquí. Voy a preguntar. Ahí cómo vamos. A ver, chicos. ¿Qué estudia o quién estudia? Escúchame. El murciélago. ¿Quién estudia los murciélagos? Dentro de zoología. ¿Qué dice el resto? Sí, mastozoología. La Mastozoología. ¿Por qué la mastozoología? ¿Por qué? Porque no puede ser la ornitología. Porque el murciélago es un mamífero. Es un mamífero. Ajá, no es una ave. Claro, Es un mamífero. correcto. Así es. Es un mamífero. Así es. Es uno de los pocos mamíferos que vuelan. Bien. Correcto. Otro. ¿Quién estudia? Escuchen bien. ¿Quién estudia a la pulga? Esa que... Entomología. Entomología, profesora. Zoología. Entomología. Claro. Entomología. A la entomología. Así es. La entomología. Me hice una consulta. Dime. Dentro de los insectos también se encuentran los arácnidos. No. Solamente es insectos nada más. Solo es insectos. Claro que hay más estudios, realmente estoy nombrando pues a los que más normalmente vienen en examen de admisión, ¿no? Los más conocidos. Bien, continuamos. Ay, ya me olvidaba la ecología. La ecología, chicos, es estudiado por... Bueno, la ecología es una rama de la biología que estudia la relación que hay entre un ser vivo y todo aquel que rodea el ser vivo. Por ejemplo, puede ser los seres abióticos, como el agua, el aire, la presión, la salinidad. Son factores que no tienen vida, abióticos, que se relacionan con los seres que tienen vida. ¿Cómo así? Por ejemplo, el hombre requiere sí o sí de agua, o si no, no existiría el hombre. ¿Y por qué, Miss? Porque el agua es un factor abiótico, o sea, sin vida, que forma parte del ser vivo. Por ejemplo, en el hombre, la sangre es agua, la orina es agua, el sudor es agua,
lágrima es agua. Entonces el hombre requiere sí o sí de agua. Entonces están en constante interacción con el agua. El aire también, el hombre necesita oxígeno. Entonces, esta relación que hay entre los seres mm, vivos, los seres no vivos, pues esa relación lo estudia la ecología. Y su máximo representante es Ernst Haeckel. En el año de 1869, le propone la palabra ecología por primera vez. Ecología. Bien, pasamos al método científico. Un método científico, chicos, es un instrumento que sirve pues para muchas personas que tienen problemas que suceden a nuestro alrededor, o fenómenos, sirve para poder generar respuestas de algo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el COVID, este virus, muchos se preguntaban cómo apareció, de dónde apareció, ¿no? Nosotros entramos después, pues, que había surgido de los murciélagos, ¿no? Pero, cómo se llegó a esa conclusión? Pues fue porque pasó por un riguroso estudio para determinar cuál era la causa principal de dónde había surgido este virus. Ahí se utiliza el método científico como instrumento para poder dar respuesta a los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y para ello utiliza el método científico y sus pasos. Primero, la observación. La observación es una recopilación de datos para saber lo que se está observando. Entonces, en mi cuaderno recopilo los datos sobre el fenómeno que se está dando. Luego, de haber observado todo ello, le voy a dar un planteamiento al problema, ¿no? Cuando ya veo pues que se está presentando casos de COVID, las personas van falleciendo, tienen estos síntomas, viene el problema. ¿Quién originó pues este virus? Hipótesis. Hipótesis viene a ser, chicos, la supuesta respuesta que yo creo que es el problema, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, ya, yo creo que los chinos inventaron esto, ¿no? Para poder reducir la población, etcétera. Puedo inventar, ¿no? Yo digo, esa es mi hipótesis, yo creo que es así. Otros me dirán, no, surge de los murciélagos, y así. Entonces, ¿cómo puedo llegar a esa conclusión, a esa respuesta? ¿Cuál es la hipótesis correcta? ¿No? Para eso lo someto las hipótesis a una experimentación. La experimentación va a poner a prueba mi hipótesis. Yo puedo tener más de una hipótesis, más de una supuesta respuesta. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la real? Pongo a prueba las hipótesis. ¿Cómo le pongo a prueba? Haciendo experimentos. En esos experimentos tengo que salir con una respuesta. El análisis y discusión de resultado que vota o arroja la experimentación, pues puede ser verdad o falsedad. Si es constantemente verdad, se puede plantear una ley o teoría. Si es falsedad, al menos ya sé que la hipótesis fue incorrecta y puedo seguir aplicando otras hipótesis para ver hasta cuál me sale la correcta. En el planteamiento de ley o teoría es porque la hipótesis correcta pues ha sido siempre verdad, entonces se plantea una ley. Pero también puede aparecer una teoría cuando alguien hace experimentos y prueba que algo es real y ocurre de tal forma. Pero si esa teoría ya se plantea y aparece otro personaje con una mejor explicación que la anterior, las teorías pueden ser refutadas, o sea, pueden modificarse. Las leyes no, leyes quedan tal como están. Teorías sí se modifican. Ya. La experimentación y resultado. Cuando se hace una evaluación de experimentación, se va a tomar en cuenta pues dos grupos. El grupo control, donde no se aplica una variable, y
el grupo experimental. Por ejemplo, cuando apareció la creación de las vacunas del COVID, se buscó personas que quieran vacunarse para la parte experimental, ¿te acuerdas? Y había personas que se apuntaban para la parte experimental. Y había otros que no se apuntaban, porque no querían formar parte de un experimento, ¿no? Entonces, al grupo que sí se aplicaba, entonces le digo grupo experimental. Y el grupo que no se le aplicó, pues tiene que haber siempre dos muestras, dos grupos. Grupo control y grupo experimental, donde se someten las variables, o sea, donde se le aplica en este caso la vacuna, ¿no? Entonces, cuando ocurrió eso, en la experimentación, siempre va a haber una diferencia. Para eso quiero que veas esta imagen que está aquí en la pantalla. Mira aquí. Tenemos acá dos macetas, mira, dos macetas. Con esta primera maceta tiene en la tierra, tiene agua. Y en esta maceta también hay agua, pero poco. Yo coloco 10 semillas en cada una, donde hay más agua, y también 10 semillas donde hay poca agua, ¿ya? Y ahora, ¿qué va a pasar? Voy a agregar una variable. La variable va a ser la cantidad de agua que voy a agregar de más. Entonces coloco esta cantidad de agua en la primera maceta donde había ya más agua. Le agrego más agua todavía. Y donde había poca agua, no le voy a agregar más agua. Con esa se queda. ¿Qué va a pasar al cabo de semanas? En esta primera maceta van a germinar 9 de las 10 semillas que se sembró. Y aquí no va a germinar ninguna de las semillas que yo sembré. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una diferencia. Provocado por la variable independiente, que es la cantidad de agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Miss? Que aquí se produjo más semillas que en el otro. Esa diferencia que ocurre entre el grupo control y el grupo experimental se conoce como factor variable. Pregúntese a emisión. ¿Qué es el factor variable? El factor variable, chicos, viene a ser la condición que distingue al grupo experimental del grupo control. Ese es el factor variable. Me dicen, Miss, ¿cómo era lo de los grupos? Ya. Este es un grupo experimental y este es un grupo control. Grupo experimental donde se somete las variables, la variable independiente. Y grupo control es donde no se somete la variable. Vamos a ver qué ocurre. A ver cuánto ayuda para hacer el nivel de ayuda que realiza la variable, ¿no? Cuando se vacunó, por ejemplo, a las personas que querían formar parte del experimento de las vacunas, ellas eran grupo experimental. Y en esas personas, la variable independiente fue la vacuna, para ver cuánto de inmunidad aumentaba en ese individuo. El grupo control son personas que no se quisieron vacunar, para ver cómo es que en ellas no aumentaba su inmunidad. Y en personas que sí tenían, en personas que sí tenían la vacuna, pues crearon más inmunidad. La diferencia entre el grupo control y el grupo experimental se conoce como factor variable. ¿Ya? Que siempre obviamente va a traer una respuesta o va a traer una diferencia, ¿no? Provocado por el grupo experimental, que es donde se someten las pruebas. El factor variable es el punto de diferencia. Por ejemplo, acá, mira. Acá puedes ver que se germinó 9 semillas de las 10 que se sembró. Y acá 0 semillas de las 10 que se sembró. Aquí donde la variable independiente produjo que esto aumente más semillas, aumente rápidamente la germinación. Y la diferencia entre estos dos, porque acá germinó y acá no germinó, se conoce como factor variable.
¿Ya? Ok. Entramos a lo que es seres vivos. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué es la vida? La vida, chicos, es un estado particular de la materia. Yo puedo decir que algo tiene vida cuando ese algo cumple con las características de todo ser vivo. Y yo digo que la piedra no tiene vida. ¿Y por qué? Porque no cumple con las características de un ser vivo, claro. Porque la vida es un estado particular de la materia. Correcto. Ahora, vamos a ver primero la característica conocida como los niveles de organización, para saber qué tan complejo es un ser vivo. Entonces, si yo comparo una bacteria con nosotros, seres humanos, usted me dirá, el hombre es más evolucionado que la bacteria. ¿Y por qué? ¿Es más grande? No. ¿Porque el hombre piensa? Puede que sí. Entonces, vamos a ver la complejidad del ser vivo, ¿ya? Para saber en qué nivel se encuentra y el nivel de complejidad que tiene. Luego, tenemos acá la célula, ¿no? ¿Está formado por célula o no está formado por célula? Tenemos que saber eso. La homeostasis, si su cuerpo trabaja correctamente, en base a un equilibrio. Ni capacidad de reproducirse, reproducción. Metabolismo y relación. Vamos a ver esas características. ¿Ya? A ver, empezamos. Empezamos con las características, ¿no? Número 1, los niveles de organización de la materia. ¿Qué es eso? A ver, cuando hablamos de niveles de organización, como te decía, vamos a ver pues aquí cómo estamos evolucionados, ¿no? Qué tanto hemos llegado en nuestra evolución de complejidad. Para ello se estudia 3 niveles. El nivel químico, para saber cómo estamos formados químicamente. El nivel biológico, para saber si estamos o no estamos constituidos por células, por tejidos, por órganos. Y ecológico, cómo estamos interactuando con nuestro alrededor. ¿Ya? Son 3. Nivel químico, lógico y ecológico. Veamos acá. Empezamos con el nivel químico. El nivel químico, chicos, a ver, un ratito. Pues formado por diferentes niveles. Dentro del nivel químico encontramos nivel atómico, nivel molecular, nivel macromolecular, nivel supramolecular y nivel organular. El nivel, por ejemplo, químico, ¿no? Abarca al nivel atómico, hablando de todos los elementos químicos que forman parte de un ser vivo. Los elementos de la tabla periódica, sí, pero no todos. Por ejemplo, nuestro cuerpo está constituido por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, sodio, calcio, magnesio, zinc, flúor, cobre, cobalto, yodo, manganeso, etc. Entonces, todos los elementos químicos que formen parte de un ser vivo lo llamo bioelementos. Y el oro, y el plomo, y el mercurio, también son elementos químicos, sí, pero no forman parte de tu cuerpo, porque tú no naces con eso. Esos son elementos químicos, pero no son bioelementos. Que bioelementos son aquellos elementos químicos que tú tienes en tu cuerpo, bioelementos. Pero yo tengo un tío, que trabaja en la mina, y le han detectado plomo en su pulmón. Porque se ha contaminado por misma razón de su trabajo, pero no nace con plomo. A él ha ingresado plomo porque trabaja en la mina, pero no nace con plomo. ¿Me dejo entender?
Entonces le decimos que es un elemento químico, el plomo, pero no es un bioelemento. En nivel atómico están los elementos químicos que forman parte de un ser vivo. ¿Ya? Bien. Nivel molecular. El nivel molecular corresponde a la unión de los niveles de los elementos químicos del nivel atómico. Por ejemplo, el agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. O sea, es la unión de estos de acá. El CO2 tiene carbono y 2 oxígenos. O sea, corresponde a lo que está acá. El aminoácido también está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso que el aminoácido, pues, es una molécula. Nucleótido también es una molécula, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Entonces, son moléculas. El conjunto, por ejemplo, de aminoácidos me da una proteína. Aquí está nivel macromolecular, que es algo un poco más grande. Más grande que molécula, macromolécula, proteína. Nucleótido. El nucleótido, pues, en conjunto, lo llamamos ácido nucleico. Macro, algo más grande, macromolecular. Y el conjunto de macro me da supra, como el ribosoma, como la cromatina, como la membrana, como el nucleolo, cromosomas, son agentes supramoleculares. Y el nivel, y acá también están los virus. Los virus están en el nivel supramolecular. Pero tú tienes que recordar que en el nivel químico está todo lo que no tiene vida. Todo lo que no tiene vida le llamo nivel químico. Todo lo que no tiene vida. Si el virus está aquí, en el supramolecular, o sea, ¿no tiene vida? No, pues, el virus no tiene vida, chicos. O sea que no se puede matar un virus. No, pues, ¿cómo vas a matar algo que no tiene vida? Es como si me dijeras, voy a matar el aire, voy a matar el agua, voy a matar a la piedra. O sea, no se puede. El virus no tiene vida. Es un agente supramolecular. Pero el virus se reproduce, crea más virus. No, no se reproduce. Se replica. Reproducir es un término que se usa para seres con vida. Yo me reproduzco, mi perro se reproduce, la rata se reproduce, mi gato se reproduce. Un ser que no tiene vida se replica. ¿Qué es eso? Crea nuevos individuos iguales a él. Replicación. Y son agentes supramoleculares. Luego sigue el nivel organular, que son organelas que forman parte de una célula, pero todavía no son células. ¿Como quién? Núcleo forma parte de una célula. Mitocondria, lisosoma, cloroplasto y retículo endoplasmático. Nivel organular. Ahora, una vez que ya hemos visto el nivel químico, son seres sin vida abióticos, el conjunto de supra y organular, ¿a qué me da lugar? Al nivel lógico. Y entramos a célula. La célula ya tiene todos estos componentes de acá. Todos estos dos últimos están aquí en la célula. Ahora vamos a hacer tipos de células. Por ejemplo, tenemos aquí, ejemplo de células, perdón. Osteocito, ¿qué es eso? La célula del hueso. Miocito, célula del músculo. Neurona, ya sabes qué cosa es. Euglena, es un alga unicelular, que todo su cuerpo es una sola célula, pero es un ser vivo. La bacteria, todo su cuerpo es una sola célula, es un ser vivo. Ya, entonces, todo esto es nivel celular. Nivel celular. Osteocito, miocito, neurona, euglena, son nivel celular. Nivel tisular. El nivel tisular corresponde al tejido epitelial, al tejido nervioso, al tejido muscular, al tejido óseo. Esos tejidos están formados por células. Ya, por ejemplo, miocito, ¿qué es? Célula del músculo. En conjunto, tejido muscular. Ya.
Neurona es una célula en conjunto, tejido nervioso. ¿Se cuenta? Ya. Estos tejidos, su conjunto, me dan órganos, nivel organológico. Dan órganos. Por ejemplo, la piel es un órgano, aparte de ser considerado el más grande de todo el cuerpo, la piel, está formado por tejido epitelial. El corazón, que ves acá, mira cómo late, ahí está, mira, ahí está el corazón. Está formado por tejido muscular. Cerebro, formado por tejido nervioso. Y así sucesivamente. Las hojas y los tallos son órganos vegetales. Ya, órganos vegetales. El conjunto de órganos que me da sistemas, el tegumentario, el nervioso, el cardiovascular, son sistemas. Y el conjunto de estos sistemas me da un individuo. El ser humano es un individuo formado o constituido por todos los sistemas, nervioso, endocrino, tegumentario, todo lo que conoces. Bien. En el nivel ecológico, vamos a ver aquí a la especie, que no le he puesto, me ha pasado, la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. Una especie es un individuo, especificando obviamente qué individuo es. Por ejemplo, si hablamos de un perro, será el Canis familiaris. Si hablamos, por ejemplo, del hombre, será Homo sapiens, ¿no? Tienen características en común todas las especies, claro, de una misma especie. En conjunto, lo llamo población. En conjunto, lo llamo población. Por ejemplo, mis conjunto de abejas. Ah, ya mis, enjambre. No. Me dicen mis, cardumen, mis conjunto de peces. Piara. No, no. Esos no son poblaciones. Mi profe de lenguaje me dijo que eran poblaciones, sí, pero son términos lingüísticos. En biología se usa en plural los elefantes, las abejas, los peces. No uso otra terminología, ¿correcto? Ahora, el conjunto de poblaciones de diferentes tipos, por ejemplo, ¿no? Tengo un conjunto de abejas, un conjunto de árboles de pino, un conjunto de hongos, ya a todos los conjuntos diferentes lo llamo comunidad. Ahí está. La comunidad es el conjunto de las poblaciones. Al nivel tisular, y al nivel tisular se refiere a la formación de los tejidos que está dado por el conjunto de células. Nivel tisular es el conjunto de células. ¿Ya? Bien. Nivel comunidad se refiere al conjunto de poblaciones que interactúan. Poblaciones pueden estar interactuando unas con otras, se llama comunidad. Nivel ecosistema ya viene a ser pues el conjunto de comunidades que habitan un ecosistema, pero según pues sea este su lugar con condiciones específicas. Por ejemplo, yo no puedo decir que el camello vive cerca de ríos, vive, por ejemplo, en la selva peruana. No, porque no es su hábitat. ¿Ya? Debe haber, pues, animales que cumplen sus características para estar en esa comunidad. O también quizás se pueda condicionar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, chicos, en el mar peruano
encontramos al cocodrilo de Tumbes. Entonces, mira, no, pues porque el cocodrilo está en el río, no está en la playa, en el mar. Ah, claro, entonces no es su hábitat. No es su hábitat, ¿te das cuenta? Entonces, no sería su ecosistema, porque no tiene las condiciones apropiadas, no es parte. Los ecosistemas son aquellos lugares pues, donde hay interacción de comunidades, pero que compartan esa característica de supervivencia, con las condiciones apropiadas para subsistir ahí, en ese lugar. Y la biosfera es el conjunto de ecosistemas que forma al planeta Tierra. Por ejemplo, ahí está el ecosistema acuático, ecosistema terrestre, aéreo. Todos los ecosistemas lo encontramos en la biosfera. ¿Sí, chicos? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Todo bien. No, profesor. No, todo correcto. Ok. El metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Un metabolismo, chicos, es el conjunto de eventos químicos que ocurre dentro de un ser vivo. Es el metabolismo. Conjunto de eventos químicos que ocurre dentro de un ser vivo. Conjunto de reacciones químicas que pueden generar gasto de energía, como también pueden generar liberación de energía. ¿Ya? El metabolismo puede gastar energía o consumir energía. Gastar energía o liberar energía. Bien. Por ejemplo, vamos a ver aquí, chicos, a tipos de metabolismo. ¿Ya? Vamos a ver a tipos de metabolismo. Tenemos acá, por ejemplo, dos metabolismos. Voy a explicar esto para que entiendan muy bien. El anabolismo es un metabolismo de construcción. Por ejemplo, las plantas van a crear su propio alimento. Las plantas hacen fotosíntesis. ¿Y cómo es eso? Es un procedimiento de metabolismo anabólico. ¿Y por qué lo llamo así? Porque las plantas, ¿qué hacen? Utilizan moléculas simples y con esa molécula simple, ¿qué van a hacer? Con esa molécula simple van a transformar una molécula compleja. Una molécula compleja. ¿Ok? De simple a complejo. Por ejemplo, el consumo de energía para que una molécula pase de simple a complejo es bastante. Entonces las plantas para poder formar su molécula compleja, tienen que transformarlo simple a complejo y consumir mucha energía. Y cuando un procedimiento consume energía, se conoce como reacción, aquí está, reacción endergónica. La reacción endergónica es un procedimiento que consume mucha energía. ¿Ya? Bien. Entonces, un ejemplo, ¿cuál era? Un ejemplo era la fotosíntesis. Un ejemplo de metabolismo es la fotosíntesis, ¿no? Consume ATP, ahí está. Ejemplo, la fotosíntesis. El catabolismo. El catabolismo es un procedimiento donde es lo contrario del anabolismo. Si en el anabolismo se forma o se sintetiza una molécula compleja a partir de moléculas simples, en el catabolismo es lo contrario.
¿Qué es eso? Se va a romper una molécula compleja para que esto sea ahora simple. O sea, va de complejo a simple. Y ahí no se consume energía, sino se libera energía, se obtiene energía. Cuando se libera energía, se puede obtener la energía. Se conoce como reacción exergónica. Ejemplo, la respiración celular. Es un procedimiento donde se consigue mucha energía para el cuerpo. Gracias a que la molécula compleja se rompe de complejo y luego va a simple, ¿no? Mejor, veamos esta imagen. Las plantas hacen metabolismo anabólico o anabolismo. ¿Y cómo es eso? Usan moléculas simples, consumen ATP y lo transforman en molécula compleja. Mira, va de simple a complejo. ¿Ves? Y consumen ATP. Entonces aquí cuando consume ATP un procedimiento, digo que la reacción es endergónica. Está consumiendo ATP. ¿Pero qué transforma? Moléculas simples a molécula compleja. Porque las plantas, ahora te lo explico. Porque las plantas usan agua, CO2 y enzimas. Esas moléculas simples lo transforman a complejo, mira, algo más grande. Pero esto requiere de ATP. ¿Qué es ATP? Energía. Adenosín trifosfato. Eso es energía. Esa energía aquí se gasta. ¿Y por qué digo que se gasta? Porque se gasta para transformar lo simple en complejo. A la transformación se le llama anabolismo. Al consumo de energía se le llama ATP. Perdón, al consumo de energía se le llama reacción endergónica. ¿Qué energía es? El ATP. ¿Ya? Ahora, el catabolismo va de complejo a simple. Va de complejo a simple. Aquí este procedimiento lo que hace es liberar ATP. Libera ATP. O sea, aquí lo complejo va a romperse a simple. Y cuando esto se rompe, libera energía. Energía que la célula va a ganar, va a obtener para que pueda trabajar. Es como tu celular. Para que tenga energía, lo tienes que cargar, ¿no? Con energía eléctrica. En cambio, tu cuerpo, para poder tener energía, pues tu alimento ingresa como molécula compleja, se degrada en moléculas simples, las cuales al degradarse, la energía sale. ¿Y quién lo atrapa? La célula. Y la célula ya tiene energía. ¿Te das cuenta? Entonces, en anabolismo se da la síntesis, o sea, la formación de molécula compleja a partir de simple, y en catabolismo se da la degradación o lisis, que es la ruptura de la compleja a simple. Ok, anabolismo y catabolismo. Bien, chicos. Profesora, ¿puede repetir lo último, por favor? Ya. En anabolismo usamos el término de síntesis y en catabolismo usamos el término de lisis. Por ejemplo, mis fotosíntesis. Ya, acaba en síntesis. Síntesis de proteína. Ya, anabolismo porque tiene síntesis. Catabolismo, acaba en lisis, glucólisis, glucogenólisis. Ya, son catabolismos porque son rupturas. Lisis es rupturas. Pero no siempre acaba en lisis. Por ejemplo, la respiración celular es un procedimiento catabólico, pero no acaba en lisis. Sí, pero algo se rompe ahí, la molécula compleja, llamada glucosa. Como algo se rompe, le decimos lisis. Pues se relaciona con la lisis, el catabolismo, y el anabolismo se relaciona con la síntesis. Sí, la de acá consume energía para su transformación, el anabolismo, y el catabolismo, al romperse, libera energía, la cual la célula lo atrapa para sus funciones, para que pueda trabajar correctamente. Ya. Bien. Un ratito quiero verlo en la hora. Tenemos las 9:30, ¿no? No, mis 9:30, ¿no? 9:30. No pasa media hora. Así es, Miss, así es. Ya. Sí, porque ayer tuve un error, ayer hice, y yo pensé que eran las 10, no acá en mi clase, ayer con el otro siglo repaso. Ya. Entonces, ese es el metabolismo, chicos. Es un conjunto de eventos químicos que ocurre dentro de una célula.
Puede ser un metabolismo anabólico o llamado también anabolismo, o metabolismo catabólico llamado también catabolismo. ¿Ya? Y pasamos a la reproducción. La reproducción es una característica del ser vivo, donde aquí el ser vivo tiene la capacidad de generar descendencia, generar, pues, hijos, ¿no? Nosotros le decimos hijos. Para ello hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Mis, ¿qué es eso? La sexual es cuando participa el varón y la mujer, el macho y la hembra. O sea, participa sus espermatozoides del varón o del macho y sus óvulos de la mujer o de la hembra. Entonces, como participan sus gametos, espermatozoide y óvulos son gametos, decimos que pues es sexual, porque se va a combinar la información del macho y la hembra, se va a combinar en la fecundación, se combina. Y cuando se combina, pues esa combinación que viene a ser el huevo, que se va con huevo cigoto, se forma, va a generar pues una variabilidad, porque esa cría o ese bebé va a tener la información de mamá y de papá. Los dos va a tener mamá y de papá. En pocas palabras, va a ser parecido a sus padres. Pero yo soy igualita a mi mamá, a mí me han dicho que en la calle que yo soy igualita a mi mamá. Sí, pero tu mamá nomás no te ha formado. También tu papá te ha ayudado en la formación. Tú puedes tener características similares a tu mamá, pero tú tienes el carácter de tu papá, los ojos verdes de tu papá. Tus rasgos físicos serán de tu mamá. El tamaño puede ser de tu papá. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros somos parecidos a nuestro progenitor, mas no somos idénticos, somos solamente parecidos. ¿Ya, chicos? Y eso se da cuando la reproducción es sexual. Si la reproducción fuese asexual, sí seríamos idénticos. En la sexual solamente hay parecidos. Y eso aquí se debe, Miss, a la variabilidad, porque se combina informaciones de mamá y papá hacia combinados, ¿sí o no? Entonces hay variabilidad. Por eso que nuestros hermanos no son idénticos a nosotros, sino son parecidos, porque hay variabilidad. ¿Ya? Bien. Y siempre suele haber un macho y una hembra, ¿no? Digo suele, porque también hay animales como la Tenia solium, que en un cuerpo, su cuerpo de la Tenia, tiene tanto espermatozoides como óvulos, en un solo cuerpo. O sea, son hermafroditas y solo se puede reproducir, ¿no? Entonces son excepciones, ¿no? En la reproducción asexual participa solamente un progenitor. En la asexual, acá no participa óvulo ni espermatozoide, acá no hay fecundación. Ejemplo, por ejemplo, tenemos la esponja de mar, tenemos las levaduras, las bacterias. Ellas, por ejemplo, se pueden estrangular y partir en dos. Un solo progenitor. No hubo ni óvulo ni espermatozoide. ¿Te diste cuenta? Es un solo progenitor quien participa. No hay gametos. Acá no hay espermatozoide, óvulo, no hay eso. La descendencia es idéntica. Como no ha habido combinación de información de mamá y papá, no ha habido combinación, eso quiere decir que la información va a ser idéntica al progenitor. Por lo tanto, no hay variabilidad. Las crías son como clones, son igualitos al progenitor, porque no ha habido combinación de material genético. Uno solo ha creado al otro. Son como clones. ¿Ok? Bien, entonces la reproducción es asexual. Ejemplo asexual, ejemplos, la gemación, la esporulación, la bipartición. La vamos a ver más adelante. Esto solamente estamos viendo un poco de introductorio nada más. La relación. La relación tiene que ver con la sensibilidad. El ser humano tiene la capacidad de captar estímulos, es sensible. Y la irritabilidad es la respuesta ante ese estímulo. Recuerda que tú eres sensible, tú puedes percibir un estímulo. Por la mañana, ¿qué has percibido? Para que te levantes. A las 5 de la mañana, ¿qué has percibido? Frío. Para que te levantes, ¿qué has percibido en la mañana? Movimiento. Movimiento. Ya. Pregunta, ¿ese movimiento en ti qué despertó? Miedo. Miedo. Pero no despertó también otro movimiento.
Claro, te fuiste corriendo de tu cama a la calle. Es un movimiento. Pero ese movimiento a consecuencia de qué fue? Al movimiento telúrico. O sea, que tu cuerpo de un ser vivo, tiene la capacidad de responder ante un estímulo. ¿Cuál fue mi respuesta? Levantarte, pues. Estabas soñando y de pronto, ¿cómo es que de tu sueño te levantaste? Porque alguien te despertó. ¿Sabes cuál fue? El movimiento telúrico. O sea, alguien te estimuló para que te levantes. Y ese fue el miedo. El miedo. Y eso ocasionó un movimiento en ti, que tú te levantes de tu cama. Entonces, la irritabilidad es la capacidad que tiene el cuerpo para generar una respuesta ante un estímulo. El estímulo fue el movimiento del temblor y tu respuesta fue levantarte para salir o buscar la forma de sobrevivir. Esa fue tu respuesta. Y esto que ocasionó un movimiento en ti, que es el levantarte. Todo estímulo genera movimientos, todo. En las plantas se conoce como tropismo a los movimientos que la planta realiza, porque son movimientos que implican crecimiento. ¿Cómo es eso, Miss? Mira esta planta. Esta planta, si la luz está hacia arriba, la planta crece hacia arriba. Si la luz está hacia un costado, la planta crece hacia un costado. ¿Qué quiere decir? Que estos son movimientos que implican crecimiento. Lo voy a llamar tropismo. Lo voy a llamar tropismo. Lo que es el tropismo es la respuesta ante un estímulo. En este caso sería la luz, un estímulo, la luz. El estímulo que va a generar que la planta crezca hacia esa dirección. ¿Me dejo entender? El tropismo implica movimiento, pero con crecimiento, porque va hacia una dirección. ¿Ya, chicos? A ver, un segundito. Bien, jóvenes. Ahora, yo te pregunto, ¿las raíces crecen hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Pregunta, ¿quién atraerá a la raíz para que ésta crezca hacia abajo? El agua. El agua. Entonces, ¿cómo le llamaría a ese movimiento? Ahí está en la diapositiva. Tropismo. Tropismo. Hidrotropismo. Correcto. Hidrotropismo. Hidrotropismo. ¿Por qué? Por el agua. Agua lo trae. Es hídrico. Por la búsqueda de agua. Por el agua que está debajo. El agua, jóvenes, es quien va a atraer. Entonces hay un hidrotropismo. Hay una atracción. ¿Correcto? Hidrotropismo. Bien. Ahora, aparte que la raíz es atraída por el agua, también es atraída por la tierra. Y entonces en ese caso, ¿cómo lo llamo? Geotropismo. Geotropismo. Tropismo. Claro, ahí sería un geotropismo. Correcto. Entonces, primero pongo el estímulo, luego pongo el movimiento, ¿no? Tropismo es el movimiento con crecimiento. Foto es el estímulo, la luz. Geo, estímulo, la tierra. Hidroestímulo, el agua. Taxia. La taxia es un tipo de desplazamiento. Desplazamiento. La taxia ocurre en microorganismos y en animales. No existe taxia en plantas, apúntalo. En plantas no hay taxia. En plantas hay microorganismos, se da en microorganismos y se da en animales. Por ejemplo, mira este pececito. Este pececito va a nadar provocado su dirección, mira, según la luz. Mira cómo se mueve, según la luz. Entonces ese movimiento lo voy a llamar fototaxia.
porque el estímulo es la luz, para que se pueda desplazar. La ataxia implica desplazamiento, pero no crecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo o veo que hay unas hormiguitas que están caminando de manera secuencial una detrás de otra, es porque la que está delante le he dicho al resto, síganme los buenos. ¿Qué ocurre? La primera libera feromonas. Son sustancias químicas que van a provocar que las hormigas de atrás la puedan seguir. Y las feromonas son sustancias químicas. Entonces, para que la puedan seguir y puedan desplazarse para buscar alimento, esto se conoce como quimiotaxia, porque la feromona es el estímulo para que el resto de hormigas pueda seguir a la primera hormiga. Entonces, hay un estímulo. Las feromonas son sustancias químicas, le digo quimiotaxia. ¿Se entiende? Chicos, ¿están vivos? Ok, Sí, sí. ya. Pasamos a la Ahora puede dar nastia. otro ejemplo, por favor. Otro ejemplo. Ya. Cuando las luciérnagas van las luciérnagas creo que son Las polillas. las polillas se acercan donde está la luz, ¿verdad? Las polillas les gusta la luz, ¿verdad? Ya. Pregunta, ¿qué sería eso? Fototaxia. Fototaxia, claro, porque el estímulo es la luz, ya sé que ellas se acerquen ahí a la luz, entonces le llamaría una fototaxia positiva. ¿Por qué le digo positiva? Porque hay más atracción, más atracción. Y le digo negativo cuando no hay atracción. En el caso que algo no tenga atracción, le digo negativo. Por ejemplo, aquí, las raíces no buscan la luz. Le puedo decir que la raíz tiene propiedad fototropismo negativo, porque la raíz no busca la luz. ¿Me dejo entender? Le pongo el negativo para negar algo. Negativo para negar algo. Ya. Bien. La nastia son respuestas pasajeras que se mueven, luego vuelven a su estado natural. Por ejemplo, mira acá, voy a tocar con un dedo a esta hoja, esta planta se llama mimosa. También le dicen, resentida. Mira, la voy a tocar, ¿y qué pasa cuando la tocas? Se cierra, mira. ¿Ves? ¿Viste? La toqué y se cerró, mira. Ya. Ese tipo de respuesta se conoce como la tigmonastia, porque es el tacto y ocasiona su cierre. Tigmonastia, ¿no? Por ejemplo, cuando las plantas carnívoras atrapan a un insecto, las plantas carnívoras no han visto al insecto para que se puedan, cerrar, sino que en este caso, las plantas carnívoras van a sentir el movimiento que ocasiona el insecto al llegar a la planta. Y ese movimiento genera una respuesta, que es que la planta se cierre. Ahí sería una sismonastia. Una sismonastia sería. ¿Ya? Bien, continuamos. Quimiotaxia es cuando hay desplazamiento provocado por componentes químicos, como las feromonas. Bien, continuamos. La adaptación. Chicos, la adaptación es una capacidad que tiene todo ser vivo para poder generar cambios en su cuerpo y así poder sobrevivir. Por ejemplo, cuando Charles Darwin
habló acerca de la evolución. Él decía que para que el hombre haya evolucionado, tuvo que adaptarse a las condiciones que la naturaleza le daba, por ejemplo, frío, calor, y tuvo que, pues, empezar a buscar formas para evolucionar y sobrevivir ante la naturaleza. Entonces se adaptó. Cuando Charles Darwin viajó a las Islas Galápagos en su barco Beagle, él observó, a él le llamó la atención dos cosas a Charles Darwin. ¿Qué cosa le llamó la atención? El pico de las aves. A él le decía, a los picos le decía pinzones. Y él descubrió que las aves tenían diferentes tipos de pinzones. Eso llamó mucho su atención de Charles Darwin. ¿Qué más? También le llamó la atención el tamaño del caparazón de las tortugas. Vamos a ver esta parte. Cuando Charles Darwin investigó los picos de las aves, se dio cuenta que estos picos tenían diferente forma. Y él se preguntaba, ¿por qué? Cuando empezó a estudiar, se dio cuenta que esta ave de acá, por ejemplo, ¿no? A ver, esta ave de acá, por ejemplo, mira, tenía un tipo de pico muy delgado que servía para capturar el néctar de las flores. Este de aquí tenía un tipo de pico que podía guardar peces. Este de aquí, con esta punta, podía destruir madera, picar la madera. El de acá servía para poder atrapar insectos. El de aquí como un gancho para comer carne. Son carnívoros. El de acá para pescar. Y así sucesivamente. Entonces se dio cuenta que el tipo de pico es para el tipo de alimentación. Por lo tanto, él consideraba que las aves habían modificado su pico para poder alimentarse según el lugar donde se encontraban. Si el lugar donde se encontraban era la costa, tenían que comer aves. Entonces su pico tenía que adaptarse al tipo de alimentación para que ellos sobrevivan. Entonces la adaptación es un conjunto de cambios que realiza todo ser vivo para poder sobrevivir. Correcto. El crecimiento, chicos, viene a ser pues el aumento del tamaño del tejido. Pero para que pueda aumentar un órgano o un tejido, hay dos tipos de crecimiento. Las células tienen que aumentar. Ahora, las células pueden aumentar de dos formas. Pueden aumentar en número o pueden aumentar en volumen las células. Las células, ¿cómo aumentan en volumen? De esta forma, mira, aquí hay 4 células y acá sigo teniendo 4 células. Se ha aumentado en volumen. ¿Ves? Pero acá ha aumentado en número, acá hay 6. Claro. Cuando una célula aumenta en volumen le llamo hipertrofia. Pero cuando aumenta en número, le digo hiperplasia. Ambos han crecido. Sí, pero este creció según el volumen y este creció en número. ¿Qué células crecen en volumen? Las células musculares. ¿Qué células crecen en número? La mayoría de células. La gran mayoría crece en número. Hiperplasia. Muy pocas crecen en hipertrofia, como las células musculares. Uno dice, voy al gimnasio para sacar músculo. Lo que vas a sacar en sí es músculo, pero aumentando el volumen de tu célula, porque no aumenta la cantidad de tus músculos, y no aumenta la cantidad del tamaño de la célula. Entonces, para esto se usan muchas proteínas para que aumente. Por eso que los que hacen máquina, gimnasio, consumen proteínas para que aumente su célula muscular. Hacen hipertrofia. La célula muscular tiene la incapacidad de aumentar en número, no puede, no está en su naturaleza, solamente aumentan en tamaño, pero no aumentan en número. La homeostasis es la capacidad que tiene el ser vivo, chicos, para mantener su cuerpo en un estado equilibrado. Por ejemplo, quiero ir al baño. No, no vas. Quiero ir al baño otra vez. No, no vas. me orino. No, no vas. ¿Y por qué no se orinó el joven? Porque tiene su vejiga, tiene una capacidad para soportar la cantidad de orina hasta que llegue el punto donde ya no pueda soportar más. Claro. La vejiga, cuando te da las ganitas de ir al baño, son 200 mililitros. ¿Y cuándo ya tengo ganotas? Cuando llegas a 500 mililitros. Ahí sí te vas corriendo o miccionas. Pero puedes estar ahí almacenando hasta que llegue un punto máximo. Porque el cuerpo tiene una capacidad, un equilibrio, su tope.
El cuerpo está equilibrado. La vez pasada comí mi mamá preparó un caldo de gallina bien salado. Pregunta, ¿te dio sed después? Sí, porque la sal en tu cuerpo absorbe agua y entonces te da sed. Y el cuerpo necesita recuperar el agua que se ha perdido. Entonces, ¿qué hace? Te pide agua y tú tienes que tomar agua por necesidad, porque el cuerpo busca la forma de adaptarse. No puede estar ni con poca agua ni con mucha agua, por eso que vas al baño. Entonces, tiene la capacidad de estar en un estado equilibrado. La pasada me dio fiebre, tuve 40 de fiebre. ¿Y subiste bien? No, estuve mal. ¿Por qué? Porque tu temperatura normal equilibrada es 36 o 37. Cuando sobrepasas ese número de 37, ya viene un malestar, porque no es tu equilibrio 39, 40. Tu equilibrio es 36, 37. Tú estás equilibrado nada más. ¿Y qué pasa si tuviera 35? También estarías mal, porque un buen estado de salud corresponde a una buena homeostasis, y una buena homeostasis corresponde a un cuerpo en estado de equilibrio y quedar equilibrado. Me dejó entender. Mi perrito tenía 39, ¿tenía fiebre? No, ¿y por qué dijo que 37 es normal? Y que tu perro no es homo sapiens, tu perro no es humano, tu perro es canino. Y los caninos, temperatura normal, equilibrada es 39. En usted es 37 o 36. ¿Te das cuenta? O sea, cada especie tiene su equilibrio, cada especie. ¿Hasta ahí, chicos, se comprendió? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿están vivos? Hablen. Sí, me estaba bien. Sí, todo bien, Miss. Mucha información, está bien, muy difícil. Tengo una Todo bien. pregunta. Dígame. Había sobre las células que era aumento de tamaño, también que surgen más, esa de ahí era. ¿También se pueden achicar? Sí, se pueden reducir el tamaño, de aquí, cuando a veces las personas, por ejemplo, hay personas que en un cierto tiempo pueden dejar de hacer ejercicios, entonces el volumen se reduce de estos. Ahora, las células normalmente suelen morir, pero suelen regenerarse nuevamente. Estas células musculares no se pueden regenerar. Las células totipotenciales, que son otro tipo de células, sí se pueden regenerar. Pueden morir y aumentar, morir y aumentar. Cuando una célula disminuye su tamaño, también puede ser ocasionado porque ha sufrido una pérdida de agua. Cuando las células pierden agua, pues reducen su tamaño. No sé si alguna vez has visto que cuando vas a la piscina y te quedas por 2 o 3 horas en el agua, ¿qué pasa con tus dedos? Se arruga. Ya es porque has perdido agua y tus células han reducido su tamaño. Y luego, cuando pasa un momento, otra vez ya está normal. Realmente se vuelven a inflar. Suele pasar eso. Bien, jóvenes, vamos a resolver rapidito un par de preguntas rapidito nada más de la pregunta del material, ya que nos corresponde el día de hoy. Joven, tu par de preguntas porque el tiempo nos ha quedado bien corto. Rapidito. A ver, dice acá, Treviranus y Lamarck propalan el término por primera vez. ¿Qué término era el que ellos van a acuñar? Biología. La biología. La biología. Biología. ¿En qué obra? ¿En qué obra? Filosofía zoológica, ¿ya? Que es una obra que Lamarck crea para poder hablar sobre su teoría de evolución, sobre las jirafas. Es la explicación racional de algún aspecto de la naturaleza. La B. ¿Método científico? El método científico es un instrumento para validar un fenómeno. Ciencia. Pero aquí la teoría, así es la teoría. Pero para llegar a la teoría se usa el método científico. Acá ya me dice la explicación, y esa ya es teoría. Pero para llegar a la teoría se usa un método científico. Respuesta 2C. 3. La biología, por estudiar ciertos objetos del mundo físico, se ubica dentro de las ciencias naturales. Se dice abstracta cuando estudias algo que nunca has visto.
¿Ustedes han estudiado algo que nunca han visto? No. ¿Cómo que no? ¿No estudias matemática? ¿Tú has visto el número 5? Chicos, está cruzando la pista el número 5. ¿Lo has visto? Está cruzando la pista el número 10. ¿Lo has visto? No, ¿verdad? Eso es abstracto. Porque estudias algo que no ves. Es abstracto. En cambio, esto sí es real. Tú puedes ver los árboles, ves las plantas, ves el cuerpo humano. ¿Me dejo entender? Sí. Profesora. Es pionero en la anatomía humana. Lo dije. Aristóteles. El primero en abrir un cadáver. Aristóteles. El primero en abrir un cadáver. Besalio. Ay, La C. La D. La C, Miss. La D. B. Andrés Besalio. A ver, Aristóteles también abrió un cadáver, pero cadáver de animales. Acá dice humana. Humana fue Besalio. ¿Y quién dibujó? ¿Quién lo dibujó esas imágenes? Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci. Así es, en el Da Vinci. conocimiento. Así es. 5 respuestas, rapidito. La C. Mastozoología. Mastozoología. Aquí la respuesta de esta pregunta es, vamos a ver la próxima semana, si lo consumir, lo van a ver. Este es enlace glucosídico. Sí, la respuesta la van a ver después. A ver. Un ratito, vamos a ver cuál se presta aquí. A ver aquí. Un ejemplo de individuo unicelular. ¿Quién es? Tiene una sola célula. Los virus no tienen vida. No es individuo. ¿Cuál sería la respuesta bacteria. aquí? La bacteria. ¿Ya? ¿Quién más? El protozoo. El protozoo, correcto. ¿Quién más? El prión. Diatomea. No. Y la diatomea. Correcto. El prión no puede ser porque el prión es una proteína. La respuesta sería 2, 3 y 4. ¿Ya, chicos? 2, 3 y 4. A ver, aquí, la 15, rapidito. Un protozoo se acerca a una sustancia dulce. ¿Es un ejemplo de qué? Cuando se acerca a una sustancia dulce. B. Positivo. Positivo. Quimiotactismo positivo. Yo les he enseñado tactismo. Yo les enseño solamente taxia, nastia y tropismo. La Que necesita sea. Ah, Cuando se acerca. A ver. Sería taxia. ¿Ya? Sí, es taxia. Acá debería ser, acá hay un error. Acá debería ser taxia, chicos. ¿Ya? Acá debería ser quimiotaxia positiva. ¿Ya? Acá corrijamos. O acá, si quieres, te pones positiva también puede ser. Porque se está acercando. Tiene que ser positivo. No puede ser tactismo, porque tactismo no es un tipo de movimiento. Movimiento es taxia, nastia o tropismo. Entonces tiene que ser taxia. Quimiotaxia positiva es la respuesta. ¿Y por qué no puede ser tropismo? Porque tropismo implica crecimiento. Y acá el protozoo no crece. Solamente se desplaza. No puede ser ni esta, ni esta. ¿Ya? Entonces quimiotaxia positiva. A ver, acá termino. Movimiento de las plantas ocasionado por la presencia de la luz solar. Movimiento. tropismo. tropismo Tropismo. negativo. La presencia de la luz solar. A ver. Fotonastía. Miss, el de acá podría ser Miss, no, ¿verdad? Porque acá no me está especificando el crecimiento. Fotonastía no hay. Fotonastia, claro, fotonastia. ¿Por qué, Miss? Porque dice movimiento por la luz solar. Miss, ¿por qué no puede ser fototropismo? Porque no me dice movimiento con crecimiento. Solamente me dice movimiento, entonces sería fotonastia. Movimiento nada más. La respuesta la D. Bien, chicos, un gusto.
conmigo, si se puede, ya veremos, nos vemos la siguiente semana, o si no, ya con su Miss que le corresponde, trabajan con ella el curso de biología. Fue un gusto, chicos. Gracias, Miss, nos vemos. Cualquier cosa, Miss, si hay una modificación de horario o algo, me pasa la voz, Miss, porfa. Listo, Miss. Ya, nos vemos. Gracias. Un abrazo.